ustedes estamos hoy para la revista de noticias con el doctor Atala Layán, un gran cardiólogo dominicano, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con grandes posgrados aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor Layán, como así se le conoce aquí en el argot de la medicina en los Estados Unidos, para nosotros es un placer tenerlo por acá. El placer es mío, y saludando a la comunidad dominicana en Nueva York. Bien, doctor, nos gustaría que comencemos a hablar acerca de los problemas que tienen que ver con la cardiología, el corazón y cuáles son los problemas que aquejan, especialmente el problema de la diabetes. ¿Nos puede hablar, doctor, acerca de qué es lo que está pasando aquí en Nueva York, específicamente en estos precisos momentos en esa área? Bueno, lo primero que quisiera decir, y que la comunidad de nosotros tenga entendido, que la causa número uno de mortalidad en nuestro país, y eso incluye a la comunidad hispana, es enfermedad coronaria del corazón. Ahora, ¿cómo es la mejor manera de prevenir ese tipo de problemas? Es investigando cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Diabetes, hipertensión, obesidad, el fumar, colesterol y últimamente una historia familiar fuerte de enfermedades coronarias. Eso es muy importante porque de esa manera uno puede actuar antes de cualquier tipo de problema que pueda ocurrir a uno. Ahora, yendo entre los factores de riesgo, uno del tipo de enfermedades que más me ha interesado en la comunidad de nosotros es la diabetes. ¿Por qué? La diabetes, primeramente, es epidémica en este país. Cada año crecen más y más pacientes con diabetes. Y eso especialmente más en la comunidad hispana. ¿El por qué? La razón, el por qué es porque la comida de nosotros es una comida basada prácticamente en harina, carbohidratos, y eso indiscutiblemente repercute en el sentido del asunto del azúcar. Tenemos el problema de la obesidad también, que es un problema que es importante para desarrollar ese tipo de problemas. Y la razón por que me interesa tanto la diabetes es porque es la zona donde con educación uno puede encontrar cosas antes de que pasen. Y donde yo me enfatizo más es, por ejemplo, con lo que se llama algo que se llama prediabetes. Prediabetes es esa etapa en que uno no tiene ningún tipo de síntoma de diabetes, pero cuando uno hace un test de la sangre que se llama el azúcar en ayuno en la mañana, está entre 100 a 125, quiere decir que está alta. En esos pacientes prediabéticos, a pesar de que todavía no tienen un cuadro de diabetes, tienen los mismos factores de riesgo para desarrollar enfermedades coronarias. Una de las maneras que uno se da cuenta en ese sentido también, estos pacientes también tienen al mismo tiempo su presión un poquito elevada y también si le haces un colesterol, tienen un proceso en que el colesterol bueno está muy bajo, los triglicéridos están muy altos, pero cuando uno actúa en ese grupo de pacientes, la diferencia es muy grande porque basado en dieta y ejercicio, muy posiblemente en ese paciente va a prevenir que desarrolle ese cuadro de diabético que al final al cabo va a terminar con todas las complicaciones que pueden tener producto de ella. ¿Usted entiende que es falta de educación que existe en la comunidad hispana? Porque en los anglosajones este tipo de enfermedad es menos. Entonces, ¿usted considera que es falta de educación? Indiscutiblemente parte es falta de educación. Y una de las cosas que yo he hecho en la comunidad donde yo trabajo muy fuerte en la parte del Alto de Manhattan es que he tratado no solamente el hecho de la educación, del asunto de la dieta, pero también le enfatizo a mis pacientes que ellos tienen que estar envueltos en su cuidado. Ellos tienen que entender su problema que tienen, porque a mí me da mucha pena muchas veces en pacientes yendo a instituciones, a hospitales, a otras cosas, y cuando tú le preguntas qué pasó, el paciente no tiene ni idea de lo que le pasó. Y yo siempre he tratado de una manera u otra de tratar de explicarles que ellos tienen todo el derecho de preguntar y no dejar ir al médico hasta que entiendan exactamente los problemas que tienen y la razón, el por qué lo tienen y cuáles son las medidas correctivas que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, yo tengo ese problema también con el asunto del
con el colesterol, por ejemplo, un ejemplo del colesterol, y el problema que tengo el colesterol, y yo tengo una idea de que yo no tengo colesterol, yo tengo colesterol. La realidad del colesterol es basado en tus factores de riesgo. Si tú, por ejemplo, si en el caso mío, que no tengo ningún tipo de problema médico, mi colesterol, el colesterol mío sería muy diferente normal que lo que sería por otra persona que tiene diabetes y presión. La realidad es cuando tú tratas ese tipo de problemas, tú estás tratando los factores de riesgo. Es por eso que es tan importante que ellos entiendan el por qué toman la medicina. La mayor parte del tiempo, cuando ellos toman, uno le explica a ellos prácticamente lo siguen con mucho detenimiento y se convierten en muy seguidores de su propia medicina sin ningún tipo de problema. Bien, doctor, nosotros nos gustaría que usted le diga al público cuándo existe una diabetes tipo A y una diabetes tipo B y cuáles son los órganos que directamente son afectados con este tipo de enfermedad. Pues la diabetes tipo A es una diabetes, no es el problema principal de nosotros en la comunidad, es una diabetes que una persona joven, que indiscutiblemente desde el principio necesita, insulina. El tipo 2, que es el problema principal que nosotros tenemos en la comunidad, eso es lo que se llama resistencia a la insulina que nosotros producimos. Y eso desarrolla con el tiempo ese tipo de diabetes que en muchos casos, si no cuida su dieta y otras cosas, requiere medicina. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Ese cuadro resistente a la insulina produce un montón de otros problemas. Formación de placas en las arterias del corazón, la formación de presión que sube hipertensión. También tiene sus factores de afectar el riñón, afecta a los ojos, creando cierto tipo de problemas que se llaman retinopatía, que pueden producir sangrado e inclusive ceguera en los ojos. Y últimamente puede llegar a producir inclusive accidentes cerebrovasculares con toda la consecuencia que puede traer eso. Nosotros de antemano le agradecemos, es un placer y ojalá poder tenerlo varias veces en nuestro programa. Es un placer, doctor. El placer es mío. Gracias por venir y otra vez un saludo a la comunidad. Aquí estamos a servirle a cualquier cosa que necesitan de mí, a todo su placer, todo el presente. Sí, nosotros queremos resaltar que el doctor